Hola amigos, la cocina de Tori viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo la receta de cómo preparar unos riquísimos chicharrones de cerdo crujientes. El origen está en España, se hace en todas las Américas, además en otros países del mundo de distintas formas, y a nosotros los cubanos nos gusta muchísimo el chicharrón. Yo les voy a enseñar cómo hacer que el pellejito nos quede bien crujiente, que la carne nos quede jugosa, pero lo más importante es que a la hora de freír el chicharrón la grasa no nos va a salpicar. Además hay otro dato bien importante, y es que aprendí con un amigo mío español cómo hidratar el chicharrón. Así que si están curiosos, si quieren saber cómo es que lo hago, los invito a que me acompañen a la cocina. ¡Vamos! He llegado a la cocina de Tori y me he encontrado con estos chicharrones que se ve que deben de estar riquísimos. El color dorado que tienen, la corteza, déjenme tocarlo. No sé si pueden escucharlo, pero suena como galletica. Deben de estar crujientes. El sabor, bueno, al final cuando los pruebe les diré cómo quedaron. Estos chicharrones, mis amores, están hechos de una manera diferente, están hechos de una forma en que no salpica la grasa, así que usted, señora o señor, se va a quitar un gran problema de encima. Nada de embarre de grasa por todo el piso, todo el fogón, las paredes, pues esto no va a suceder. Y si quiere saber cómo es, qué trucos tiene la receta, yo los invito a que se quede hasta el final del video para que vea todo el paso a paso. Si les gusta, regálenme un dedito para arriba, suscríbese al canal, active la campanita para que YouTube le deje saber así cuando subamos el siguiente video. Además, si tiene un televisor inteligente de pantalla grande, vea el video ahí a lo grande para que no se pierda ningún detalle. Mis amores, también quería decirles que inviten tanto a sus familiares y amistades a través de las redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, para que descubran el canal del sabor, la cocina de Tori, su canal. Y ahora vamos con el paso a paso. ¡Adelante video! Comenzar con el primer paso de nuestro chicharrón crujiente, lo primero que quiero decirles es que vamos a necesitar o una cazuela bien grande, bien amplia, que tenga altura para que quepa la panceta y el agua que debe cubrirla, o como en mi caso, que vean, yo voy a usar una olla de presión porque mi panceta cabe perfectamente aquí. ¿Listos? Acérquense. Ya la olla tiene el agua necesaria. Vamos a poner la panceta con la piel para arriba. Inmediatamente vamos a adicionar los dientes de ajo. Seguimos con las hojas de laurel y la sal. Ahora vamos a encender el fuego a temperatura medio alta, y cuando nuestra agua comience a hervir lo vamos a bajar a temperatura medio. Lo vamos a dejar cocer alrededor de unos 20 minutos, siempre sin tapar. Ya ha empezado a hervir. Voy a bajar la temperatura a medio, como les había dicho anteriormente, y la espuma que se le empieza a hacer encima la voy a ir retirando con la espumadera. Por cierto, estos utensilios les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción porque están muy buenos, son muy útiles, traen varios y realmente se los recomiendo por si a alguien les interesa. ¿Ven? Cada cierto tiempo vamos a ir repitiendo este proceso de retirar esta espuma hasta que se venzan los 20 minutos. ¡Camínala! Ya concluyeron los 20 minutos, vamos a apagar el fuego y vamos a llevar la panceta a ponerla en agua fría. Ya la he puesto en agua fría y la voy a dejar acá un rato hasta que refresque, así para la cocción. La panceta la vamos a poner encima de una parrilla que a su vez va a estar en una bandeja separada, ¿ven?, de la base. Esta parte es bien importante, vamos a ponerle atención. Yo le voy a explicar todos los detalles porque es lo que va realmente a hacer que nuestro chicharrón quede bien crujiente, lo que es el pellejito, y que lo que es la carne nos quede jugosa. Ahora con un papel de estos de toalla de cocina vamos a secarla. Tiene que estar bien seca, tanto por arriba como por abajo.
ahora les voy a explicar cuál va a ser el siguiente paso. Con un cuchillo vamos a hacerle unos cortes. Estos cortes deben ser ligeros. La vecinita del Acá tengo estos dos ingredientes, que es sal y bicarbonato, y se los voy a poner encima de la piel. Aquí va a estar prácticamente el secreto para que nuestro chicharrón quede con una piel crujiente. Lo vamos a masajear bien, recuerdan los cortes, eso va a ayudar a que penetre y va a ayudar a que seque. Hecho esto, es bien importante prestar atención ahora porque aquí está el secreto de obtener un chicharrón con la piel bien crujiente. Miren ustedes, lo vamos a dejar acá afuera a temperatura ambiente para que bote el agua así de esta forma sobre la parrilla encima de la bandeja, con la piel para arriba. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es hacer todo esto temprano en la mañana y dejarlo así todo el día y freírlo ya tarde en la noche. Y la segunda manera es, que es la que estoy haciendo yo, hacerlo por la tarde y dejarlo entonces toda la noche y al día siguiente en la mañana freírlo. No se puede llevar para el refrigerador porque si se lleva para el refrigerador el agua se va a quedar dentro, no se va a ir y por lo tanto corremos el riesgo que salpique mucho la grasa cuando vayamos a freír. Así que de esta forma espero que no lo haga o al menos que lo haga bien poco. Así que vamos a cruzar los dedos esperando que sea de esta manera. Con la carne de la panceta buenamente se ha fijado cómo camina la gente para arriba le voy a hacer unos cortes profundos. cuando sale del mercado. La mujer de Antonio camina así, mira te lo digo, camina así. Y ahora hacia el otro lado también. La mujer de Antonio camina así, mira te lo digo. Ahora le voy a poner abundante sal. Mira cuando trae la cava, camina así. Cuando trae tomate, camina. En la misma olla que usamos para la primera parte de la receta, le he puesto abundante grasa para que cubra la panceta. La temperatura del fogón lo encendí abajo y la vamos a poner con la piel para abajo y así ayudamos a que se haga las burbujas en el que sería el chicharrón. Ahora lo vamos a introducir con mucho cuidado. La temperatura la vamos a ir subiendo gradualmente, poco a poco, para ayudar a que se vaya haciendo. Miren, ¿se acuerdan que crucé los dedos? Pues los voy a quitar, los voy a descruzar porque está funcionando. No ha salpicado hasta ahora nada y la temperatura ya la he estado subiendo un poco. La tengo aquí, la puse inicialmente en baja y ya la tengo en medio baja. La voy a subir otro poco más, a llevar la media. Mi gente hermosa, tengo que decirles que hubo un pequeño error que se borró un pedacito del video y es cuando yo hago limpio la panceta con una servilleta, le quito el resto de la sal y el bicarbonato con que lo dejé toda la noche. Ustedes saben que desde ayer estoy haciéndolo. Ese pedazo del video no sé qué pasó, se borró, pero si lo hice es importante que lo hagan antes ya de hacer los cortes con el cuchillo y bueno, ponerle la sal. Y ahora viene un paso bien importante en esta receta que es la hidratación. Para ello debemos de tener una cerveza bien fría, acabada de sacar del refrigerador, no importa la marca que sea. Y bueno, vamos a poner un poco en un vaso. Después ponemos más. Y bueno, pasamos a hidratar. Sí, bien importante este paso. Bien importante la hidratación para que el cocinero esté bien contento. Además le tengo una canción que tiene que ver, una canción cubana, que tiene que ver con esta receta. Y le voy a cantar un pedacito, perdón si no entono bien porque yo no soy cantante, pero bueno, ahí vamos. Chicharrita, chicharrones, mariquitas, papitas fritas. La 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 la. La 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 la. Para ella las chicharritas, para ella los chicharrones. Chicharritas, chicharrones. Y seguimos con la receta. Les quiero mostrar cómo va quedando la piel. Miren.
Ya ha empezado a cocinarse, se ve bien. Esto va a quedar delicioso. Queda solamente un poquito nada más. Voy a chequear, pero me parece que ya el chicharrón está. Porque, vean, sí. Lo voy a sacar. Por las mismas líneas que ya están hechas, voy a cortarlo en tiras. Cuando trae tomate, ¡camina! Les muestro cómo ha quedado el interior. Vean que está bien jugoso. Si no tiene gasolina. Tenemos dos opciones. Una es dejarlo tal y como están porque ya están cocidos, y la segunda opción que tenemos es en una sartén poner un poquito de grasa que cubra el fondo y a temperatura bien alta sellar estas partes, ven, que de los cortes interiores, para que nos queden bien dorados, que nos queden así como esta parte de afuera, ¿ven? Así es lo que voy a hacer ahora. Ya tengo la sartén lista con un poco de grasa. Voy a poner entonces nuestras tiras de chicharrón y lo voy a poner como 1 o 2 minutos solamente para que sellen. Vamos a chequear cómo nos va quedando. Limber en su monoplano. Le voy a dar un poquito más. Vamos a chequear. Ya este lado está. Voy a virarlo para que dore el otro lado. Este sí ya está. Vamos a colocar otra pieza y vamos a dejar que se haga. Y bien, mis amores, he terminado con la preparación de nuestra receta de los chicharrones crujientes con la carne suavecita, jugosa y que supuestamente la grasa no salpica. Bien, yo esta receta la he hecho basada en una receta del internet que prometía esto, que la grasa no salpicaba. Yo crucé los dedos y dije, bueno, vamos a ver qué sucede, pero bueno, tengo que descruzarlo porque sí, la receta funcionó perfectamente bien. Yo les recomiendo que la hagan porque creo que sí, que es la mejor manera de hacer chicharrones. Esta es la receta. Hace nada, hace unos momenticos, mi hermana me hizo una videollamada desde Cuba y bueno, yo le mostré los chicharrones que estaba haciendo y ella se sorprendió y me dijo, ¿y por qué son tan largos? Y yo le dije, bueno, sí, estos son así, de esta manera, normalmente lo comemos así. Y es que en Cuba no se hacen de esta forma, normalmente son bien chiquiticos. Bueno, ustedes escríbenme aquí en los comentarios acá abajo cómo le llaman en sus países, de qué forma lo hacen. Tengo entendido que en España le llaman torrenzo. Si no es así, corrígenme, escríbenme en los comentarios. Además, antes de comenzar con el trabajo difícil, quiero también promover nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro TikTok. En ella nosotros ponemos fotos y videos y también estamos en comunicación entre video y video. Y ahora no escapo, me toca probar, pero antes quería mostrarles en cámara que escucharan. No sé si lo pueden escuchar. Cómo suena el pellejito. Está realmente crujiente y ahora voy a cortar un pedacito. Miren ustedes para acá cómo es que se ve jugosito. Y yo voy a tomar un pedazo del cuerito de la piel, como galletica. Si no tiene gasolina. Esto realmente, miren, espectacular. Tienen que hacerlo de esta forma, mis amores, porque funciona muy, pero muy bien. Y ahora me voy a despedir y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao! Espérense, algo muy importante que se me olvidaba. La hidratación. No se olviden la hidratación. Chicharrita, chicharrones. Venga con los